A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Nuevamente tenemos que poner el panorama completo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya hemos visto cómo se han venido reiteradamente violando cada uno de los puntos de ese acuerdo en Barbados. Hemos visto cómo una falsa oposición busca que Maduro pueda elegir a su contrincante y poner una fecha irreal de esas elecciones. Pero para entender lo que realmente está pasando en el país y las reuniones que también se están desarrollando en el extranjero, hemos invitado a dos periodistas venezolanos que conocen y que tienen el pulso de cada una de las cosas que suceden en el país. Le damos la bienvenida a Luis Carlos Díaz y a Pedro Pablo Peñalosa, ambos periodistas venezolanos. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gaby, un abrazo Gaby. Quería, en primer lugar, primero que me dieran la visión general de cada uno de lo que está pasando, qué hay que tomar en cuenta, cuáles son las trampas en el camino y a partir de allí ir analizando punto a punto algunos puntos de vista que ustedes han manifestado a través de artículos de opinión, a través de las redes sociales, que creo que son fundamentales que los venezolanos los tengan claros. Vamos a conversar primero con Pedro Pablo Peñalosa. Quería que nos dieras tu visión general. ¿En qué momento del tablero estamos en Venezuela? Bueno, Gaby, yo destacaría, a ver, que el chavismo, luego de la negociación que se ha ido desarrollando, que no solamente hay que decirlo, es con la oposición venezolana, sino sobre todo con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, de alguna manera, todo aquello que se firmó en el Acuerdo de Barbados, así como ha pasado con otros documentos que se han firmado en el marco de esta negociación, bueno, han quedado allí, digamos, sin ejecutarse, sin materializarse. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el punto clave de lo que se acordó en Barbados tiene que ver con las condiciones electorales, que es el tema que se está debatiendo en este momento, año de elecciones presidenciales. El punto básico de ese acuerdo pasaba no solamente por respetar la posibilidad de que se llevara adelante la elección primaria, cosa que ocurrió el 22 de octubre, sino sobre todo que se respetara el resultado de la primaria, es decir, en este caso que se permitiera la postulación de María Corina Machado. Ese acuerdo y otro que se anunció posteriormente, bueno, señalaba un camino para revisar la inhabilitación, lejos de abrir un proceso para evaluar esa inhabilitación. El chavismo ha decidido con su Tribunal Supremo de Justicia confirmarla y a esta hora entonces deja por fuera de la carrera a la candidata elegida en primarias. Esto obviamente afecta todo el proceso. Hablamos de que el Acuerdo de Barbados procura, apuesta por alcanzar un proceso que tenga condiciones, garantías democráticas. Aquí, bueno, estamos partiendo del hecho de que el chavismo no permite que la candidata de la oposición se postule y de ahí en más, entonces caemos en lo que tú señalas también de esta discusión paralela al margen de la negociación formal que está abriendo el chavismo para acordar por su cuenta o imponer, mejor dicho, imponer un cronograma electoral que obviamente, tal como lo está planteando, no permitiría avanzar en todos los otros elementos clave del Acuerdo de Barbados. Me refiero, por ejemplo, a dar un tiempo importante para la revisión, actualización del registro electoral, permitir incluso a los venezolanos que están en el exterior que puedan inscribirse para participar en ese proceso y también la observación electoral, ¿no? Entonces, claro, todos esos elementos están ahí sobre la mesa, todas estas complicaciones, obstáculos que está poniendo el chavismo, que obviamente está totalmente negado a facilitar que se avance un proceso electoral que tenga un mínimo de garantías democráticas. Luis Carlos, ¿qué debemos tener en cuenta en este panorama en el presente? Sí, un punto clave es que el año 2024 era un año que se daba por perdido
para un sector de la oposición, un sector de la sociedad civil. Estamos hablando de un conjunto de actores que calculaban hace 2 o 3 años que la oposición no iba a tener la fuerza, la capacidad de organizarse, la capacidad de llegar a acuerdos, y por lo tanto lo que tenían que hacer era reacomodarse con el poder. Eso es lo que marcó que, por ejemplo, un grupo empresarial se sentara directamente con Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, a acordar cosas, a pedir políticas de protección y otras cosas, y luego a hablar públicamente de que lo que querían para Venezuela era un modelo chino, muy distinto a la Fede Cámaras del año 2018, por ejemplo, que acusaba al chavismo de ejecutar un holocausto empresarial. Imagínate tú el nivel de beligerancia y radicalidad de su propio discurso. También organizaciones no gubernamentales o partidos políticos o figuras políticas que se han ido acomodando al chavismo a lo largo de estos años. La rareza, lo particular del año pasado, es que el proceso de primarias ayudó a repolitizar a la sociedad, a movilizarla y a demostrarle a mucha gente que los venezolanos sí tienen un ímpetu de ganar libertad, de recuperar democracia y que además pueden participar cuando se les convoca. Entonces, esa primaria donde se esperaba 1 millón, 1,5 millones de participantes, supera los 2,5 millones de participantes y por supuesto que le hace sacar nuevamente las cuentas a todo el mundo. La segunda cuenta es que el chavismo asumía que si le liberaban sanciones, ellos iban a poder tener más dinero y con eso pues tener más mercantilismo de votos, mover más gente, y pusieron a prueba esa maquinaria para el proceso del Esequibo del año pasado y fue una locura. O sea, la gente no se movió ni que le pusieran una bolsa de comida y le dijeran o votas o no comes. Y la gente pasaba de largo y decía no como. Esos dos cálculos, es decir, la gran movilización opositora y la paralización de la maquinaria chavista, incluso con plata, es lo que les hizo cambiar la cuenta para este año y decir, bueno, entonces hay que buscar la manera de librarse de la construcción de acuerdos opositoras, frustrar esa movilización y por otro lado ver cómo se mantiene el poder a cualquier costo. Ese costo es que incluso con la amenaza de Estados Unidos de volver a tener ciertas sanciones generales, el chavismo ha dicho, bueno, no me importa. Y por eso no solamente no ha liberado presos políticos, que es otra cosa que está en la mesa, sino que además ha capturado nuevos presos políticos. Al día de hoy se mantienen desaparecidas personas de las bases de apoyo de María Corina Machado. Desaparición forzada, cosa que es un crimen de lesa humanidad. Entonces el chavismo ve que esas cosas no generan costo, ve además que no hay ninguna crítica de parte de Colombia o de Brasil, que son los dos países limítrofes, entonces en sus negociaciones con Estados Unidos se permite ese lenguaje tan subido de tono, justamente porque están evaluando que los costos disminuyeron. Ahora, Luis Carlos, yo quería profundizar en ese modelo chino, que sería básicamente una Venezuela que renuncia a todos sus derechos políticos, donde no haya libertad de expresión ni de asociación, pero en teoría se reactiva el aparato económico, por decirlo de una manera simple. Tú señalabas en tus redes sociales, justamente mencionando al himno nacional de Venezuela, el pobre en su choza que libertad pide, y las élites económicas que estarían pactando. Quería que profundizaras en ese punto porque cuando lo vemos así, esas élites incluso podrían sacrificar a María Corina Machado y cualquier cosa y hacer esa elección que les funcione y simplemente ratificar y legitimar a Nicolás Maduro en el poder. Es que ni siquiera se sientan con ella, no se toman una foto con ella, son alérgicos a María Corina Machado. En cambio, con el chavismo, pues ya no tienen ningún problema en retratarse, salir sonriendo, mostrar como unos grandes logros, unos acuerdos que lo que hacen es pisotear, por ejemplo, el salario en Venezuela, que sigue siendo 4 o 5 dólares al mes, todo el asunto del quiebre del país, la migración es un elemento que les da igual y de hecho algunos de ellos, y por eso me interesa mucho seguir las narrativas, son contrarios a las libertades, es decir, son personas que están pidiendo proteccionismo del Estado, que están pidiendo subvenciones, que están pidiendo, sabes, algunos favores y eso es justamente lo que acelera este tipo de modelos autoritarios, que sientan que tienen que bailar pegados al poder, que no pueden desafiar de ninguna manera y que mientras más se radicaliza, más agazapados, más guardados tienen que estar. Eso es terrible porque lo que se esperaría de Venezuela son unas élites que sigan pensando en libertad y democracia porque las vivieron y porque vivieron los beneficios de tener libertad y democracia, aunque hubiese crisis política como en cualquier país latinoamericano. En Venezuela no, en Venezuela se ha ido tejiendo una suerte de falsa paz en la que, por ejemplo, estos mismos grupos van a las embajadas o van a la oficina de la ONU y dicen, bueno,
el país tiene menos represión que antes, no hace falta la misión de observación de tal país, o no hace falta la misión de determinación de hechos de la ONU o los juicios en la Corte Penal Internacional. O sea, están tratando de sacrificar libertad, sacrificar justicia, todo con tal de hacer dinero, con tal de hacer negocios, porque entienden que Venezuela es un país petrolero, que igual va a tener ciertos ingresos y que de ahí pueden beber algo. ¿Cuál es el problema de esto? Que se condena a la población a la miseria, que la migración va a seguir ocurriendo, que la gente muere por causas evitables, porque el sistema de salud está completamente roto y que la desnutrición volvió a subir. Entonces, esa desigualdad en Venezuela es dolorosa, es terrible, y este año entonces no solamente la oposición enfrentándose al chavismo como siempre, sino que ahora también tiene unas élites, unos quiebres internos que va a ser mucho más difícil todo el juego. Pedro Pablo, tú también en uno de los artículos de opinión que publicabas hablabas de cómo están dibujando esa figura de una María Corina Machado radical, que necesitan otro tipo de candidato, que no vaya a los extremos, pero cuando comparamos la figura de María Corina Machado no hay extremismo en ella, ni nada que se le parezca dentro de Venezuela, sino una persona que quiere provocar un cambio. ¿Con qué intenciones y qué grupos están dibujando a esa María Corina Machado? Me imagino que para sacarla del camino. A ver, es que el tema con María Corina y la inhabilitación es que hay un discurso que pretende justificarla diciendo que es que, bueno, que como es muy radical, el gobierno no puede permitir, o se entiende que el gobierno no pueda permitir su participación en la elección. Pero el tema es que ese es el discurso del chavismo. Es decir, María Corina Machado tuviera 2% en las encuestas y no solamente la dejarían participar, cuidado, sino también le dan unos fondos para la campaña. O sea, el tema es que ellos ven las encuestas, ven que todas las encuestas señalan que es la gran favorita para ganar las elecciones presidenciales, y eso es lo que justifica la inhabilitación. Es decir, tienes que entender que además, si todos los expertos, tanto dentro como fuera del país, señalan que Venezuela está sometida a un régimen autoritario, de corte hegemónico, con pretensiones totalitarias, así señalan. Entonces, obviamente, es un régimen que no está dispuesto a dar condiciones y garantías porque sabe que eso pondría en peligro, por decirlo menos, su continuidad en el poder. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza un discurso que justifica una arbitrariedad que hay que decir que hasta ahora María Corina Machado aún no ha sido notificado oficialmente de su inhabilitación. Es decir, todos estamos hablando de una inhabilitación que nadie ha visto, ni la afectada, ni nadie, porque no hay un documento, no hay nada, sino que, bueno, se inventaron esto un día. Ahora el TCJ también dice que está inhabilitada, pero no hay nada que lo fundamente, que justifique aquello. Entonces, luego hay sectores que uno ve en la opinión pública que de alguna manera salen a justificar, y entonces desde un principio, en lugar de entender que también hay una realidad política que surgió de las primarias, buscan de alguna manera desplazar, disminuir, minar a quien hoy en día es no solamente la principal referencia de la oposición, sino su principal activo. Es decir, si tú vas a competir una elección, supongamos que va la elección, se mantiene la inhabilitación y María Corina Machado no puede participar, pero obviamente se insiste en esa vía. Claramente el apoyo que dé María Corina Machado es fundamental para ir con una opción de triunfo a esa elección, así ella no sea la candidata, así ella lo asuma como líder de la oposición. Ahora, quienes buscan desde ahora debilitarla y disminuirla, bueno, uno termina creyendo que obviamente por algún motivo le están haciendo el juego al chavismo. Entonces eso es algo que está en el debate político y que, como digo, hay que tener mucho cuidado con esos factores para ver con qué intereses entran a esa discusión y a qué están jugando. Si creen que es posible una transición vía electoral, o si están apostando al 2030, que pareciera que quienes están ya viendo dentro de 6 años, a ver si es posible un cambio político en Venezuela en el marco, digamos, de la tragedia que está viviendo este país. Nos corresponde hacer una breve pausa, pero al regreso quiero consultar la opinión de ustedes sobre ese supuesto sustituto de María Corina Machado y adicionalmente conocer su opinión sobre lo que podría estar pasando en Colombia, este viaje de altos funcionarios estadounidenses a ese país, la reacción de Brasil también. Ya venimos con más de su programa Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas.
Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con Luis Carlos Díaz y Pedro Pablo Peñalosa, ambos periodistas venezolanos. Quería consultar su opinión sobre ese sustituto, el cuándo, el cómo, el por qué María Corina Machado, sí, tiene esa legitimidad de origen, la gente votó por ella y hablamos de millones, tendría que escoger un sustituto, algo que complacería enormemente a Nicolás Maduro. Primero comienzo contigo, Luis Carlos. ¿Qué debe hacer María Corina? Si tuvieras incluso la oportunidad de aconsejarla, ¿qué le dirías si no hay posibilidad de que la habiliten? Fíjate que pasa algo muy curioso y es que este es el punto del conflicto en el que son los políticos los que tienen que demostrar por qué son líderes y de qué están hechos. Lo que quiero decir con esto es que a María Corina le tienen que estar lloviendo todos los días recomendaciones, amenazas, amistades, gente que esté tratando de decirle cosas de una u otra manera, tratar de empujar la opinión, y nada de eso termina importando hasta que ella sea la que tome la decisión de qué va a hacer. O se convierte en la gran electora del candidato sustituto, o intenta llevar su propia estrategia de presión hasta las últimas consecuencias, que puede significar muchas cosas. Aumentar la presión, demostrar que el chavismo pues, es un sistema duro, dictatorial, totalitario, cosa que ya se ha demostrado de muchas maneras, pero que bueno, quizás haga falta poner el resaltador para la comunidad internacional. O sea, ella es la que tiene que tomar esa decisión. Y con ella, además, la plataforma unitaria, porque justamente es ahí donde el liderazgo político se va a medir. Entonces, yo no creo que haya una suerte de salida fácil en la que ya, si ella desde hoy empieza a nombrar gente, se anula por completo su liderazgo por un lado y su estrategia por el otro. Entonces, por supuesto que con este periodo que se abre hasta abril, que es lo que Estados Unidos está hablando de las licencias para materia petrolera, eso le da a María Corina un campo de juego para ver cómo presiona. Fíjate qué pasa, que por ejemplo ella intentó hacer una movilización el 23 de enero, en reclamo el 23, y lo que hizo el chavismo fue, por un lado, cercar todo, es decir, la ciudad no era transitable, la Plaza Altamira fue tomada por el propio chavismo con agencias de festejo que pusieron plataformas y otras cosas para que no llegaran los militantes opositores, es decir, inhibieron la movilización opositora. María Corina concentró un grupo de gente pequeño, pero entonces salió la segunda capa, que es este grupo que te digo, de una oposición muy cómoda con el chavismo, que trabaja para el chavismo, que de inmediato, en el minuto 1, empezó a decir, María Corina no mueve a la gente, fracasó la movilización, nada funciona, nada sirve. Y María Corina, que está vetada, censurada en medios, de pronto empezó a aparecer en medios, pero solo para decir que había muy poca gente. Entonces, si te das cuenta, hay una estrategia doble de ver cómo se dinamita de lo más rápido posible ese liderazgo. Entonces, todo para responderte. No tengo una respuesta para esto, sino que es María Corina la que tiene que ver cuánto tiempo más va a mantenerse relevante en el debate, cuánto tiempo más va a ser la decisora de las cosas que ocurren. Y por el momento, ese centro lo mantiene. Y eso ha sido muy bueno para su equipo de trabajo. Pedro Pablo, ¿qué opinas de ese sustituto? Sí, a ver, digamos, en principio, María Corina Machado y la plataforma unitaria están haciendo lo que tienen que hacer, y esto es reclamar y protestar y exigir que se cumpla con lo que se estableció, lo se firmó en el Acuerdo de Barbados, porque además, ahí está el tema clave, sí, de la candidatura, pero hay otros factores que están en esa negociación, que están en ese Acuerdo de Barbados, que tienen que ver con garantías y condiciones. Si tú, obviamente, a la primera pasas la página, disminuyes lo que significa esta violación del acuerdo, bueno, te podría imaginar si en este punto tan relevante no hay protesta, no hay reclamo, de ahí para abajo, pues bueno, obviamente el chavismo no va a respetar absolutamente nada y llegará a una elección, bueno, que será una caricatura, ¿no? Una cosa como la de Nicaragua. O sea, al menos tienes tú, bueno, que hacer todo este esfuerzo para reclamar y para exigir que se respete ese acuerdo. Ahora, hay que destacar también que la oposición, Plataforma Unitaria, María Corina Machado, han señalado que su ruta es la electoral y que harán todo lo posible para buscar el cambio por la vía electoral. Es decir, que la participación es un compromiso que ha asumido tanto María Machado como la plataforma unitaria. Quiero decir con esto que, bueno, que si ella se insiste en este abuso, este atropello, esta violación a la ley, que significa su inhabilitación, bueno, habría que buscar alternativas para participar en esa elección. Y ahí nuevamente cito el caso de Nicaragua. De hecho, hay dirigentes políticos venezolanos que han dicho que en un escenario como el de Nicaragua, donde no inhabilitaron a uno, sino que detuvieron a 7 candidatos, bueno, a pesar de ello, estarían dispuestos y habría que buscar la manera de participar. Entonces, ese es un punto. Ahora, obviamente, tienen que ir midiendo el momento y también el mecanismo
para buscar ese sustituto en caso de que no pueda postularse María Corina Machado, y ella está al frente de ese proceso. O sea, ella tiene ahorita un liderazgo que no es porque se pusieron de acuerdo 3 o 4, sino un liderazgo que fue ratificado, legitimado en unas primarias. Entonces, obviamente, todo ese proceso, que es bastante complejo, de buscar consenso, diálogo, tender puentes de comunicación con distintos factores de la oposición, bueno, tiene que también ponerse en marcha, pero claramente la prioridad en este momento es exigir el respeto al Acuerdo de Barbados con esa candidatura, teniendo en cuenta claramente que tienes otros escenarios sobre la mesa que no puedes ignorarlos, no puedes dejarlos a un lado, sino que por el contrario tienes que ya también ir, bueno, valorándolos todos ellos para dar una respuesta, y ahí María Corina, claro, está en la primera línea y sobre ella debe recaer la mayor responsabilidad al momento de definir, bueno, qué hacer frente a la inhabilitación. Se suma un nuevo elemento, un nuevo escenario a todo este entramado político, y es la figura de Colombia. Se hicieron algunas reuniones en Estados Unidos, también se celebraron otras en Bogotá. Hay, o por lo menos Estados Unidos está apostando a el presidente Gustavo Petro como mediador. Él sufrió una inhabilitación política, la luchó a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque él no se ha pronunciado a viva voz con respecto a María Corina. Gustavo Petro puede ser una figura conciliadora. Hay quienes lo ven como un aliado de Nicolás Maduro. Él podría querer pasar a la historia y también resolver un tema migratorio que le afecta directamente a su nación. Voy contigo, Pedro Pablo. A ver, yo creo que con Petro hay varios elementos a tomar en cuenta, ¿no? Uno, bueno, la crisis que enfrenta dentro de su país. No ha sido fácil para Petro llevar adelante su plan de gobierno, su propuesta, su proyecto. Ha sufrido una cantidad de, digamos, de inconvenientes, por decirlo menos, derrotas políticas, reveses políticos, enfrentamientos, tensiones. Es decir, hay un tema interno que bueno, tiene también a Petro, digamos, con bastante trabajo por hacer, por decirlo de una manera. Ahora, obviamente, ¿qué pasa aquí? Ante el silencio de Petro que se advertía, bueno, tú tenías una lectura de que, bueno, que Petro, digamos, ha decidido callar, pero la otra es lo que al parecer pudiera estar avanzando, que es, bueno, actuar como un factor para negociar. Obviamente, si tú quieres convertirte en un elemento para dialogar con la otra parte, no puedes salir a descalificarlo y atacarlo. Estados Unidos estaría también buscando esa mediación de Petro, que Petro intervenga. Bueno, obviamente no es tarea fácil, no han sido pocos los presidentes de la región que han salido chamuscados de la crisis venezolana ante, digamos, la resistencia al chavismo que se ha negado a ceder. Entonces, bueno, es un esfuerzo que puede desarrollar, pero como digo, bueno, hay varios elementos. El hecho de tener cierta cercanía o relación, incluso por elementos ideológicos, políticos, no da garantía, y lo hemos visto en el pasado, de que eso termine haciendo ceder al chavismo en alguna decisión que, repito, ponga en peligro su continuidad en el poder. Pero bueno, obviamente es la carta que se está jugando. Está claro que la confrontación total, o sea, la política de Duque no dio como resultado el cambio. Veremos si esta política que están ensayando de acercamiento, diálogo, poco de buscar algún tipo de acuerdo, bueno, da algún tipo de solución, pero lo que está claro es que es bastante complejo ese escenario y tampoco es sencillo para Petro, que tiene sus problemas en Colombia, venir a buscar resolver una crisis tan compleja como la venezolana. Luis Carlos, ¿qué opinas tú de esas reuniones impulsadas por Estados Unidos y que suceden en Bogotá? Lo primero es que corren el riesgo de partir del buenismo, cosa que es bastante mala en el análisis político. Lo segundo es que Petro es una persona de riesgo, no solamente por su propia capacidad de gobernabilidad interna. En este momento su canciller está siendo acusado, digamos, y tiene una crisis con la que tiene que lidiar. Y lo otro es que Petro ha demostrado en varias ocasiones que su diagnóstico sobre Venezuela no solo es errado, sino que es manipulado. Es una persona que en 2016 negó la crisis humanitaria compleja y años después también, y no ha comprendido el fenómeno migratorio. O sea, no lo ha comprendido como si lo comprendió Duque, pese a lo incómodo que puede ser un tipo como Duque. Para Petro, la migración tiene relación directa con las sanciones. Y mira, la oleada migratoria no ocurrió con las sanciones generales. Entonces, ese asunto de no estar claro es lo que hacen que no se tomen en serio lo que pasa con Venezuela. Y cuando digo el buenismo, es porque siempre hay un ciclo, cuando se trata de Venezuela, hay un ciclo en el que los negociadores, los intermediarios, siempre creen que esto es un problema de que las partes no se sientan y se ponen de acuerdo.
El problema de Venezuela es la polarización. El problema de Venezuela es que hay dos partes que piensan distinto y ¿sabes? Siempre vienen con una cantidad de tonterías en la que dejan de lado los crímenes de Estado, dejan de lado todo el aparato represivo, dejan de lado todas las heridas que se han ocasionado en Venezuela y además dejan de lado cómo el Estado venezolano le hace daño a la población. Es decir, este es un Estado que cuando tú lo dejas solo es mucho más dañino y la muestra de eso es el arco minero del Orinoco, un sitio donde no hay embajadas, no hay ONGs, no hay sociedad civil que pueda hacer contrapeso, no hay medios de comunicación, mira lo que lo convirtieron, o sea, es un cáncer amazónico lo que está ahí ocurriendo. Entonces, es muy problemático porque los venezolanos pagamos la factura de que cada mediador tenga que tardar 1, 2 o 3 años en descubrir que no es un problema y que la gente no se siente a hablar. Entonces, mientras ha pasado eso, ha pasado toda mi vida adulta, ¿sabes? Entonces, no tiene mucho sentido. Estados Unidos está buscando no encargarse del problema, dejándoselo a Petro. Y eso también nos causa mucha preocupación, sobre todo un año electoral. Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso quiero analizar con ustedes el tema del 18 de abril, si se van a renovar o no esas licencias petroleras y de gas en Venezuela y adicionalmente la fecha de la elección, que si la adelantan demasiado podría ser muy malo para Venezuela porque no tendríamos ningún tipo de garantías. Ya venimos con más de Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Recta final aquí en su programa Perspectivas, conversando con Luis Carlos Díaz y Pedro Pablo Peñalosa. Quería la visión de ustedes con respecto a lo que debe hacer Estados Unidos o lo que ustedes pronostican va a hacer Estados Unidos. Han dicho, no vamos a renovar esa licencia, esa flexibilización de sanciones, pero siempre escuchamos a funcionarios como Brian Nichols y Juan González repetir que ellos no quieren reimponer las sanciones. Pedro Pablo, ¿cómo ves tú la posición de Estados Unidos, incluso los titulares que han salido esta semana en donde dicen que esta política también fracasó? ¿No tienen más ideas, no tienen más herramientas para presionar? Bueno, a ver, yo creo que hay como dos elementos a tomar en cuenta ahí de arranque, ¿no? Uno, el contexto geopolítico, que es totalmente distinto, ¿no? Al de hace unos años. No solamente el cambio de la administración norteamericana, sino, bueno, lo que está ocurriendo, la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y también este cambio, este giro que ha habido en América Latina, no es lo mismo tener a Duque en Colombia que tener a Petro o a Bolsonaro en Brasil, que a Lula, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, hay un giro en la región al momento de abordar el tema Venezuela. Ya no hay grupo de Lima, ya lo que ocurría en la OEA no está pasando. Todo ese escenario hay que tomarlo en cuenta porque no solo es Estados Unidos, sí, sino también este contexto y esta situación que se ha generado por la crisis también energética, petrolera, porque además con estas licencias, quienes han venido a Venezuela son empresas occidentales y de alguna manera Estados Unidos buscaría ahuyentar o distanciar de alguna manera a Venezuela de China, Rusia, que también tiene sus intereses, por supuesto, energéticos en la región y políticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Estados Unidos en realidad no, aquí está viendo que no quiere volver a imponer unas sanciones, que además es una política que recordemos que en realidad fue desarrollada por la administración de Donald Trump, y más bien Biden tomó demasiado tiempo comentar un giro o definir claramente qué buscaba para Venezuela, pero también es cierto que para ellos, dentro de muy poco, el tema de Venezuela se convierte en un tema interno electoral. Estados Unidos también va a elecciones presidenciales en estados como la Florida. Vimos las reacciones de Scott, de Rubio, entre otros, hablando del tema de Venezuela. Entonces, pesa todo eso y lo que pareciera es que Estados Unidos no tiene claro, o la administración Biden en este momento, bueno, cómo abordar, sí, apuesta por la negociación, pero la negociación no ha dado resultados, sino, bueno, en pequeños acuerdos, por ejemplo, la liberación de presos norteamericanos y el intercambio por Alex Saab, ¿no? Y poco más, pero no ha habido en el país, digamos, un avance en cuanto a la democratización, a que hayan mejorado el espacio de libertad democrática, civiles, políticas, sino, bueno, este tema económico con alguna flexibilización de sanciones y, como decía, el regreso de algunas empresas occidentales a Venezuela. Entonces, claramente, sí, el objetivo no es solamente buscar
ese acuerdo económico, sino también todavía se apuesta por el cambio político, por la posibilidad de que Venezuela vuelva, recupere la democracia, pero bueno, obviamente eso también exigiría a Washington, bueno, revisar lo que está haciendo porque no está dando resultados esta política tampoco. O sea, si ellos dicen que las sanciones no funcionaron, que por cierto es lo que están utilizando para llevar al chavismo a negociar, bueno, lo cierto es que tampoco lo que ha ocurrido hasta ahora ha dado mayores, digamos, avances en el plano democrático. Luis Carlos, tu posición con respecto a qué debe hacer Estados Unidos y cómo interpretas lo que ha sido esta nueva política, si fracasó también para ti. Por los momentos han jugado una carta que es importante, que es decir, si ustedes no cumplen con el trato, nosotros sí cumplimos con nuestra parte y por lo tanto la licencia se vence y no se renueva, que es una manera de no generar nuevas amenazas muy grandes, sino decir, bueno, ustedes mismos se lo buscaron. Y eso, que aún así es tímido, también fue matizado esta mañana cuando uno de sus voceros dijo, bueno, y las licencias que tienen que ver con Chevron y con otras petroleras se tratarán aparte. Es una manera de decir, hay continuidad con el negocio petrolero. Estamos ante una política en la que se le cede, se le da al chavismo beneficios, esperando que haya buena voluntad, lo que te decía, el problema del buenismo, que haya un deseo de cambio, que haya algún quiebre interno, y al parecer no ha funcionado hasta los momentos. Es muy complicado porque este proceso además ha sido súper opaco para los venezolanos. No somos parte de estas discusiones, estamos jugando banca y lamentablemente nos enteramos tarde. Hay además un montón de voceros alrededor que uno no entiende muy bien si es que están más dateados que el resto, si es que están mintiendo o, cuidado con esto, si son parte de los lobbies de las propias petroleras, cosa que pasa en Venezuela. Buena parte de un colectivo que se estaba moviendo en contra de las sanciones no eran ciudadanos venezolanos que con su propio sentido crítico se estaban moviendo, no, eran personas que cobraban o que vivían de lobbies de empresas petroleras o de bonistas que quieren liquidar activos de la República y quedárselo o que quieren hacer negocio y ganar plata. Entonces es muy difícil porque nuestro propio campo de opinión pública está minado, nos hace que los análisis tengan que ser más lentos, tengan ciertos problemas y eso en este entorno hace daño y hace daño porque tenemos como múltiples capas de interés en los cuales los venezolanos lo que están esperando es que haya unas buenas elecciones y tienes muchos actores tratando de que eso no ocurra y los que deberían hacer que ocurriese se están conformando con poco. ¿Y a qué me refiero a conformarse con poco? El CNE sigue siendo un desastre, la manera en la que se estructura, las condiciones electorales son pésimas, no se está permitiendo que se inscriba la gente o que se inscriban los venezolanos en el exterior, se siguen violando derechos humanos y lo que suele pasar con la gente que trata de negociar con el chavismo es que si se conforma con poco, le dan nada y aún así se la dan las manos, se van y esperan el Premio Nobel de la Paz. Entonces es terrible porque 2024 necesita mucha esperanza. Estamos en la versión en la que justamente hay esperanza porque la gente se unió, se movilizó, votó, escogió una candidata, está esperando que le dé la oportunidad para ir a votar y tienes muchos actores tratando de frustrarla. Ese es el problema este año. Finalmente, la fecha de las elecciones, que podría ser una trampa sin salida para los venezolanos, y la posibilidad de que la oposición diga no voy a elecciones para no legitimar a Nicolás Maduro. Sí, esa carta realmente vale la pena jugarla ahora. En algún momento funcionó, pero en 2024 funcionaría para la oposición retirarse de golpe de este proceso. Voy contigo, Pedro Pablo. No, para mí la oposición, como decía, además asumió el compromiso de participar, tiene que buscar la fórmula de hacerlo. No creo que eso tenga ya un impacto, porque además no va a ocurrir. O sea, en el 18, además tú tenías una oposición en bloque que decidió no acudir a la elección presidencial y a partir de allí se desencadenaron una serie de hechos, bueno, que llevaron a esta crisis política. En este caso no va a ser así. Es decir, si María Corina Machado dijera no participo y llamo la atención, la plataforma unitaria va a participar con otro candidato. Otra cosa es que ese candidato no gane, no tenga posibilidades, pero va a participar. O sea, yo creo que hay un sentimiento, hay claridad en que hay que participar y que la única vía que te queda es la vía electoral para poder confrontar al gobierno. Sobre el tema de la fecha de elección, yo en estos días me da un poco de gracia porque hablan de que si es el 28 de julio, el día del natalicio de Hugo Chávez, y el simbolismo. Mira, el simbolismo del chavismo es este: inhabilitación de candidatas, no te permiten registrar a nuevos votantes, no actualizan el registro electoral, censuran los medios de comunicación, ventajismo, abuso, atropello. Ese es el simbolismo. O sea, en realidad aquí el tema no es que pongan la fecha de tal día,
sino que obviamente si tú lo pones, digamos, a principios de julio, pues, pongamos ese ejemplo, bueno, ¿cómo tú llevas adelante todo lo que se ha exigido en cuanto a garantías, a por ejemplo el registro, a permitir que los que están en el exterior puedan inscribirse, los que están en Venezuela puedan actualizar sus datos, etcétera? Entonces, claro, son una cantidad de elementos, por eso te decía que no es que la fecha nada más, sino lo que significa en cuanto a cómo eso afectaría el proceso, a las garantías, las condiciones, las auditorías, la presencia de observación internacional. Entonces, claro, todos esos elementos pesan allí. El chavismo ha manipulado a discreción la fecha de las elecciones de hace bastante tiempo, obviamente sabiendo que eso perjudica a la oposición, la posibilidad de planificar y la posibilidad de tener una elección con mayores garantías, y por eso también ese es uno de los elementos que se reclama y que forma parte del acuerdo de Barbados. O sea, no solamente es una fecha acompañada de una serie de acciones que deben tomarse para que sea una elección de verdad y no sea, como digo, bueno, una caricatura o lo que pasó en Nicaragua, que fue todo menos una elección. Entonces, eso es lo que está en juego en este momento, además de la fecha, es todo lo que rodea para que sea un proceso que sea realmente, bueno, que pueda ser considerado transparente, aceptable por todas las partes. Luis Carlos, sobre la fecha y esa posibilidad de no participar en las elecciones. La fecha pasa a ser un poco irrelevante en el sentido de que si la gente la convocas a votar mañana iría o en una semana iría, con más o menos condiciones. Mi problema acá, el foco, es que hay muchos derechos básicos que se están violando. ¿Ok? Entonces, es como que ya los venezolanos en masa y líderes políticos, algunos de ellos, asumieron que está bien seguir con la vida adelante con tantas violaciones de derechos humanos, tantas garantías fundamentales. Y eso no es abstracto, es una cosa muy real. Millones de personas no van a poder votar, millones de jóvenes no están registrados, no porque no quieran, es porque el CNE cerró sus registros, los cerró y desde hace ya 3, 4 años se han ido acumulando una generación de jóvenes que no están inscritos, estamos hablando de más de 3 millones de votos que están por ahí, más la gente que se mudó dentro del país y no se puede actualizar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un problema personal con ese grupo de personas que dice hay que votar sí o sí. ¿Por qué? Porque aunque yo estoy absolutamente de acuerdo, porque el voto es un instrumento de cambio, de expresión, que es una vía pacífica, cuando ya tú de entrada renuncias a tus derechos y no reclamas, es un problema, porque esos derechos violados se van a multiplicar. Yo soy más de la idea de decir, sí, por supuesto, la gente va a votar, abstenerse no tendría mucho sentido, pero de aquí a allá hay que reclamar todo en todos los frentes. Y te pongo un ejemplo. Hay una discusión sobre si viene o no una misión de observación electoral de la Unión Europea. Ya vinieron en 2021 y el informe está escrito y el informe raspa a Venezuela. Y raspa a Venezuela porque no hay ni siquiera Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. El argumento uno, la recomendación uno de los europeos fue dejen o paralicen, por favor, la intervención que tiene el Tribunal Supremo de Justicia en el sistema electoral. Y la recomendación es paren, dejen de hacer eso que están haciendo, donde la Contraloría se mete en los resultados electorales, porque había ocurrido lo de Superlano, la inhabilitación y demás. Llegamos a 2024 y esas dos recomendaciones no solamente están violadas, es que están mucho peor. El TSJ es peor que antes y lo que ha hecho la Contraloría es peor que antes. Entonces, decirle a los europeos, vuelvan por favor, no tiene sentido, porque que estén acá no garantiza una elección más libre o más limpia. Van a venir otra vez a rasparlos. Y vas a tener entonces a un conjunto de personas diciendo, oye, sí, nos ganaron, chicos. Y ese nos ganaron es dejar de lado que la candidata María Corina Machado está inhabilitada, está censurada en todos los medios de comunicación, ella y su equipo de trabajo y cualquier persona que habla a favor de ella, y así se van sumando un montón de abusos que hacen que no sea una elección creíble. ¿Sabes cuál es el problema acá? Arranqué hablando de estos grupos de poder que ya pactaron, y es que ellos necesitan legitimar lo antes posible a Nicolás Maduro, y lo necesitan para volver a los mercados internacionales, para volver a conseguir préstamos, y además te lo venden como la solución a la crisis. Pero el problema de eso es que 8 millones de venezolanos migrantes que hay hoy se van a quedar pequeños. El continente va a recibir gente caminando con lo puesto, el Darién van a tener que asfaltarlo, Estados Unidos no sé qué carrizo va a tener que hacer, porque es que la expulsión a la que condena este país a la gente va a seguir siendo la ley. Por una razón muy sencilla. Todas estas élites no son capaces de generar bienestar a la población porque no son capaces de generar libertad y democracia.
Muchísimas gracias a ambos por todas estas conclusiones. Se me quedan muchos temas, pero lamentablemente se agotó el tiempo. Gracias, hasta luego. Un abrazo gigante, Gaby. Eran las declaraciones de Luis Carlos Díaz y Pedro Pablo Peñalosa, ambos comunicadores, periodistas venezolanos y adicionalmente analistas de esta compleja realidad política que vive Venezuela. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.